Según la fonética del inglés, tenemos que Spain sería, en su fonética en el inglés, is pain, es dolor. Quizá por eso España haya al final gozado del nacer profético que se habría de dar al mundo, porque sufriría la tierra dolores de parto hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de los hijos de Elohim verdaderos, ¿verdad? Que desbancarían a los caídos. Entonces, ese dolor es profético. Y es pain, es dolor, ¿verdad? Fíjense, la historia de España, puro dolor, puro is pain, ¿verdad? Pero, dice Yahshua HaMashiach, dice, pero la mujer cuando ha dado a luz al hijo, ya se le olvida todo el dolor posterior, se le olvida en el mejor sentido, se le olvida de que le compensa. Entonces tenemos que en España, la ñ de España es la única letra con corona, una corona curvada. La única letra con una corona curvada que ocupa toda la letra. Es único, porque en otros lares están las diéresis y todo eso, que se da mucho en países germánicos, pero que ocupe toda la letra, esto se da en la ñ de España. Es una letra con corona. De manera que ya estamos viendo dos cosas proféticas. Una, que es pain porque sufrió dolores de parto, la tierra gemía como con angustias de alumbramiento a fin de dar a luz a lo profético, y en esto que da a luz tenemos la corona, en lo que era proféticamente la ñ de España, paradigmática de España, señal, como señal, ¿verdad? Por cierto que en señal también está la ñ. Entonces, pues ya entrando en lo que ya quizá no sea una profecía tan positiva como la que acabamos de señalar, de que la ñ tiene su corona y de que ese pain, ese dolor, ha surtido el efecto que debía surtir, que es dar a luz. La tierra gemía como angustias de alumbramiento, gemía para la manifestación de los hijos de Elohim verdaderos. Entonces, saliendo de esa profecía perfecta, cumplida, pero no dejando de profetizar, porque vamos a seguir profetizando, pero ya viendo el rastro de ese pain, de ese dolor, ¿verdad? Entonces, dentro de ese dolor, hemos tenido una monarquía parlamentaria. Se dice que la actual monarquía de España es una monarquía parlamentaria, así se quiere vender. Pero resulta que aquí nadie ha parlamentado nada de monarquía, porque la monarquía nunca se ha votado. Si miramos atrás, vemos a godos y visigodos, que los godos y los visigodos tomaban mucho de los bárbaros, de los pueblos germánicos. Y tenemos también a los vascones, que los vascones han sido un reducto por sí mismos, una raza inconquistable, porque ha guardado mucho su independencia siempre. Los vascones son se puede decir una raza, entre comillas, porque sabemos que no hay raza más que la humana, pero los vascones son muy independientes en su manera de ser, ¿verdad? Los vascos, los actuales vascos, son gentes que cuando se empecinan en algo son brutos en sus creencias, en sus costumbres, en sus conductas. Y entonces eso les hizo ahí guardar su reducto y no venderse nunca al postor
o al impostor de turno de los imperios que se iban sucediendo, ¿verdad? Antes de los godos y de los visigodos y de los vascones, Iberia, que es la actual España, Iberia toma del personaje bíblico Eber. Y Eber fue anterior, pero el mismo Abraham también tomaba su raíz de Eber. De manera que Eber, de donde viene Iberia y de donde toma Abraham, la efeméride profética que protagonizó Abraham, cuando se llamaba Abraham, no se le había añadido la letra G y hebrea, por tanto no era Abraham, sino Abraham. Entonces esa efeméride profética, Abraham la cumple en parte. Esa efeméride profética que llevaba en sí Eber de Iberia. ¿Qué efeméride profética? Cruzar al otro lado. Y de Eber vienen los hebreos. Les repito la secuencia por si no lo han entendido, no lo han captado bien. Resulta que Iberia viene de Eber y Abraham también viene de la raíz Eber, que era un antepasado suyo. Entonces, la efeméride que protagonizó Abraham antes de ser Abraham es que cruzó al otro lado, que es lo que le hizo hebreo. Le dio el nombre cabal de Eber, pasado ya a una connotación de significado, de semántica según su propia trayectoria vital, que fue cruzar al otro lado. Entonces, se puede decir, Abraham cruzando al otro lado fue más hebreo que el propio Eber, porque en Eber estaba el proyecto de cruzar al otro lado, pero en Abraham estuvo el cumplimiento. Cruzó al otro lado, entonces se hizo hebreo, ¿verdad? Entonces ese antepasado de Abraham, Eber, le dio nombre posteriormente a lo que fue la península ibérica, Iberia, ¿verdad? En España se tiene todavía, a estas alturas de la vida, todavía se tienen resquicios del fascismo. Resquicios del fascismo, porque es que el fascismo estuvo aquí presente durante décadas enteras, por medio de tener al dictador Franco hasta que se murió de viejo. Y fue tomada España y ese fascismo español como parte del eje del mal que combatieron los aliados Inglaterra, Estados Unidos, Francia, ¿verdad? Pero en el eje del mal entró en su momento España. ¿Por qué? Porque tenía resquicios de un resonante fascismo nacionalsocialista que tuvo sus coyunturas y tuvo sus colegas en Mussolini de Italia y Franco de España. Bueno, entonces fue considerada en su momento España como eje del mal. Muy anterior a esto aconteció aquí la Inquisición española. Se perseguía una caza de brujas, cualquier acusación, guardar Shabbat o hacer algo diferente a la religión del Estado, que era la religión católica, pues hacía que la gente se volviera inquisitorial, fuera denunciada y la Inquisición le hiciera pagar su oposición al sistema católico mediante torturas. Ahí estuvo Torquemada, ¿verdad? El cardenal Torquemada, que por cierto era askenazi, era judío, de ascendencia judía. Y este Torquemada, ahí se nos empezó a quemar la torre quemada, Torquemada. Entonces, seguidamente, el genocidio en América. Un genocidio en América, imperialista español, que España alardeó en su momento de ser el imperio donde nunca se ponía el sol. Exactamente lo mismo que hoy alardea el imperio angloamericano, el imperio estadounidense, de tener
tanto poder adquirido y tanto carisma? Bueno, pues esto perteneció primero a España. Y España tuvo un imperio donde no se ponía el sol porque estaba desde Filipinas hasta América, hasta partes de Europa. Mucha parte de Europa. Entonces, ya hemos pasado por ahí. Los españoles les podemos decir a los americanos, ya hemos pasado por ahí, ¿verdad? Y alardeamos en su momento de ser el imperio donde no se ponía el sol, pero ¿a costa de qué? A costa de hacer un macro genocidio en América y otros lares, en Asia, en Europa. Y fue el momento de la Armada Invencible. Claro, todo el ejército de su tiempo se va creyendo que es una armada invencible. Los marines de Estados Unidos, cada imperio se cree invencible. Pasamos por ahí, les vuelvo a repetir. Y tuvimos hace mucho tiempo, muchas centurias, a Alfonso X el Sabio, que ya empezaba España a despuntar entre las naciones. Y tuvimos a Alfonso X el Sabio, es recordado como un rey sabio, incluso escribió. También tuvimos, si no me equivoco, Fernando VII, que fue quien gozó del esplendor del Imperio Español. Más, el monarca que más lo gozó, porque entonces fue el momento de tener ese imperio, ¿verdad? Ya digo, a costo de sangre y sangre derramada. Luego salimos de esa época de Inquisición, de genocidio en América, de ser una bestia, España al grado máximo, y pasamos a la construcción masona de iglesias, ya cuando fuimos acuñando lo afrancesado, lo revolucionario masónico francés, pseudo-judío. Entonces ya empezamos a construir masónicamente iglesias, aquí y en ultramar. Nos servimos también del estilo gótico, afeamos todas las esculturas, górgolas, desnudos de niños obesos, mujeres gordas, ¿verdad? Entonces fuimos afeando cada vez más. Y se le dio una definición al escudo español, por ese momento, dos columnas que representan Jaquín y Boaz en el judaísmo masónico y toda la Inquisición y todo aquello de bestia. Plus y ultra representan Jaquín y Boaz, y plus y ultra se conoce hoy prácticamente en el lenguaje como plus, una televisión que te da un plus, ¿verdad? Y un ultra es ¿cómo se puede decir? De acérrimo, de fanático, eso es el ultra. O sea, España viene de ser fanática en sus convicciones, plus y ultra. Ahora, ¿ya dónde quedó eso? Y si eso ya no quedó en ningún lado, ¿por qué se sigue besando el escudo? ¿Por qué se sigue teniendo fronteras? ¿Por qué se sigue, pues, bajo ese régimen de monarquía sin parlamentar, de coronas que no son, de jerarquías que no son? ¿Por qué? Si ese símbolo ya no cuenta, ni plus ni ultra. Bueno, entonces tenemos a un pintor que es Goya, que se opuso por medio de sus cuadros y de su arte al inicio del fascismo. Empezaba a aflorar el fascismo. Lo que no saben es cuándo, se lo voy a decir yo, en el despotismo ilustrado, militarizado en el Imperio Napoleónico, que es el que retrata Goya en sus cuadros, ¿verdad?, como forma de resistencia en el arte. Y ahí entonces es militarizado ese despotismo ilustrado por el ejército napoleónico y luego en las colonias angloamericanas. Tenemos una palabra
muy interesante de ver, que es la palabra cuplé. Cuplé, por supuesto, es un acento francés, pero en inglés, para que vean la conexión, en inglés cuplé o couple es pareja, y nos lleva luego a que España cantó copla, todavía canta copla. Así que la copla, que parece eminentemente española, viene de lo afrancesado, couple, y de hablarle al amor, pareja en inglés. Eran coplas de amor. Ahora, ¿qué era y cómo se pervirtió? Porque la copla era un himnario de resistencia frente a la Francia masona. Sin embargo, acabó integrada como couplé, como couplé francés, pareja en inglés, entonces quedó a remitente del imperio francés, lo francoamericano se puede decir, porque fue francés y le dio el préstamo de sus ideales y sus intereses a Estados Unidos a la larga. Entonces, lo que en origen fue la copla, que fueron himnarios de resistencia frente a la Francia masona, luego ya no lo fueron. Y entonces es cuando ya la música se fue pervirtiendo hasta tener pues fragores yanquis, ¿verdad? Que ya coparon, como el rock, como luego el reggaetón hispano y todo eso ya fue la aberración de aquel himnario en protesta y en contrarresta de la Francia revolucionaria masónica judía francesa, pero ya se fue quedando en nada. Y hasta el punto que hoy ya la copla sigue siendo copla, porque es eminentemente de exaltación de los valores españoles, regionales, se puede decir, pero ya no discrepa en lo más mínimo, ya perdió su componente de himnario, ¿verdad? Entonces, esa Francia masona, por supuesto, couplé, Francia masona, couple, inglés, pareja, se alimentó del imperio español, porque fue posterior a él. Tanto Francia, revolucionaria francesa masónica, como luego el imperio anglosajón, Estados Unidos de Norteamérica, se alimentaron del imperialismo español. Y luego, cuando ya le dejó de interesar, lo fue destituyendo en el mundo, a ese imperialismo español lo fue destituyendo en el mundo bajo nombres, ese nuevo poder francoamericano, bajo nombres de democracia y libertad, pero en un régimen racista. O sea, fue destituyendo al imperialismo español bajo nombres de democracia y libertad, cuando a la verdad lo hacía ese imperio francoamericano bajo un régimen racista y principalmente inglés, ¿verdad? De ahí tomó el darwinismo social, claro. Todo eso se fueron acoplando, ¿verdad? Entonces, el régimen racista también estuvo presente principalmente en los primeros años de colonialismo, que allí sufrían el racismo. Por supuesto, se le llamaba el país de las oportunidades, pero allí la vida era muy difícil, en época colonial y postcolonial, cuando llegó el Mayflower y demás. Entonces, ese régimen racista fue estadounidense, sobre todo inglés y en menor medida también francés. Italia descartada, porque Italia y su papado tomaron en España su aliado anclado en un pasado sin salida, que era el antiguo régimen católico. ¿Entienden? Por eso Italia se dio la mano con España en lo que fue la perdición, en perder la preponderancia. Entonces, Francia, Inglaterra y Estados Unidos fueron a más y España retrocedió hasta perder toda su erudición y tornarse profundamente y castizamente vulgar. España. Hasta llegar al estercolero vital
en el que nos encontramos hoy. Había una propaganda de Franco, que tomó por supuesto de la propaganda nazi, que era España libre de, ¿verdad? Hacía como la frase al revés, dentro de la bandera de España, España libre de. Era una alusión. Quería decir, Franco quería dar a entender libre del liderazgo mundial masónico judío, ¿verdad? Por tanto, era una propaganda, la de Franco, para revertir el liderazgo mundial masónico judío mediante esos emblemas de España libre de. Lo insinuaba, porque a las claras no podía mostrarlo, porque es que ya el mundo le bailaba el agua a Estados Unidos de Norteamérica como vencedor de la Segunda Guerra Mundial. A lo que quería decir Franco en verdad era libre de judíos, España libre de judíos, que se quedó libre España de judíos en 1492, supuestamente. Entonces esa propaganda de Franco estaba de más. Pero claro, como estaban permeados de la influencia masónica, pero eso ya no era un judaísmo sanguíneo, sino un judaísmo ideológico, de cargarse a la sociedad, del nihilismo, del nepotismo incluso, y de todo ese entramado de racismo darwiniano. Pero a lo que voy es que ya se habían desprendido en cuanto a sanguíneamente de lo judío, ¿verdad? Y ya quedaron para extirpar o quitarse piojos de un judaísmo ya ideológico, y esto ya fue imposible, por más que se propagaran con banderas y con estas frases indirectas, como España libre de. Bueno, pues cuando se quitó de en medio el linaje judío sanguíneo, que más o menos, aunque no era ya, pero bueno, supongamos que habría algún rastro, algún resquicio de linaje sanguíneo judío, sefardita o como quieran llamarle, cuando se sacudió de eso España, en el 1492, consecuentemente vivió España el siglo de oro, el siglo de las luces o siglo de oro, que fueron los siglos XVI y XVII. Pero es que fue siglo de oro en las letras, en las ciencias y en todo. Y entonces es cuando en ese siglo de oro viene Cervantes y el Quijote. Cuando ya España se posicionó para sacudirse de esa influencia, que a la postre sería una influencia atea, masónica, judía, pues cuando se liberó de eso es cuando ya se extendió más, se expansionó su mente, España, se puede decir, y es cuando tomaron su sitio Cervantes y su Quijote, el Quijote de la Mancha. A Miguel de Cervantes le llamaban el Manco de Lepanto porque perdió el brazo en la batalla, ¿verdad? En esa batalla en países que ahora son musulmanes o árabes, creo recordar, y entonces lo que de verdad quería mostrar Cervantes con el Quijote era un hartazgo de guerras y locura, porque se situaron bien, sacudiéndose lo que luego sería la Revolución Francesa, el poder ateo masónico, ¿verdad? Y entonces ya en esa tesitura Cervantes fabrica el Quijote, escribe Don Quijote de la Mancha, para hacer ver que estaban hartos en España de la sangre que habían derramado en América, el imperialismo español, estaban hartos de todo y que querían simplemente pues anunciarle al mundo el hartazgo de guerras y locura, para que el mundo tomara nota. Pero no lo tomó, ni mucho menos. Porque vinieron, por ejemplo, escritores como Pérez Galdós, que no se hartaba y entonces seguía publicitando a la altura del siglo XIX, más matanza, le dolían las colonias que íbamos perdiendo, etc. Entonces, más matanza, más genocidio, más matar a indios, más abusos de poder, etc.
¿Por qué? Porque había intelectuales que lo defendían, aunque Cervantes quiso que el mundo despertara a un hartazgo de guerras y locura. Entonces, en esas, luego viene el Lazarillo de Tormes y la picaresca, la novela picaresca, que nos habla del Lazarillo, de cómo el Lazarillo tiene que hacerse un vivo para ir sobreviviendo ante el despotismo ya que apuntaba de un ciego, ¿verdad? Entonces Marcelino, que es el protagonista de Lazarillo de Tormes, hubiera sido un capo de las drogas con el paso de un par de siglos, ¿verdad? Ahora, la picaresca, que ya se empezó a vislumbrar en Lazarillo de Tormes, la picaresca tomó mucho de gitanos que dieron el manual del bandidaje. Y los ricos lo vieron y se fueron copiando de ese proceder bandido de los gitanos en los siglos posteriores. Eso se lo dice un gitano como es. Esto no lo dirá nunca porque no se atreverán a decírselo nadie que no sea gitano, pero yo como gitano se lo voy a decir y es así. Entonces, llegó el siglo XX y ya vino ya mal dado la generación, o mejor dicho, la generación de la degeneración. Y tuvimos a Dalí, Salvador Dalí. Salvador Dalí, en represalia a sus padres, se cagaba en los cajones de sus armarios, se cagaba. Esto todavía en su biografía habrá quien lo tome como genialidad, pero por supuesto es repugnante, repulsivo, es una locura exaltada. Se exaltó la locura de Dalí, aquí y más todavía en Estados Unidos de Norteamérica, exaltando la locura, el desquicio. Entonces tuvimos también a Luis Buñuel, que tomó del mismo surrealismo que Salvador Dalí, pero Buñuel lo hizo con un propósito, con el propósito de que si se mostraba lo inconsciente y se pasaba lo inconsciente al consciente, si se pasaba lo subconsciente al consciente, entonces ya se sanaría, ¿verdad? De lo que no se quería admitir. Entonces, con ese propósito, yo creo que fue la obra de Buñuel, más bien, de Luis Buñuel, un cineasta español, de los más grandes de la historia. Pero fue mal visto y también mal comprendido, que duda cabe, porque no entendían su cine, no sabían ver que Luis Buñuel, más que nada, más que surrealismo, sabía captar el símbolo. Era un simbolista en el lenguaje fílmico, cinematográfico, y eso le hacía un adelantado a su tiempo. Dominaba el símbolo. Si dominas el símbolo, pues puedes mostrar lo que tú quieras. Y si lo que tienes es enriquecedor, enriquece al mundo. Entonces, fue mal visto también Luis Buñuel por mostrar la España profunda, que representó en las Urdes, en una tierra extremeña donde pasaron mucha hambre en tiempos de la guerra y de la posguerra civil española, del 36 al 39, 1936-1939. Entonces, mostrando esa realidad de la posguerra, pues a mucha gente le cayó mal, ¿verdad? Tuvimos a Blasco Ibáñez, que hizo alguna novelita interesante, inspirándose en Apocalipsis, porque escribió, si no me equivoco, Los 4 jinetes del Apocalipsis, e hizo alguna novela interesante. Y tuvimos a Ortega y Gasset, uno de los principales filósofos que ha dado España, supuestamente. Supuestamente. Pero Ortega y Gasset es un sucedáneo de Sigmund Freud, y Sigmund Freud, a su vez, es un sucedáneo de la filosofía germánica, mezclada en su caso, en el caso de Freud, con Torá, una Torá de acomplejados. Mezcló Freud, como acomplejado que era, la Torá con filosofía germánica. Un germanismo de Kant, de Immanuel Kant, de Schopenhauer, de Engels y de Nietzsche. ¿En qué se podía hacer el espectro de lo que era esa filosofía germánica? Bueno, pues es fácil de exponer. Lo que quería esa filosofía germánica, de la cual tomó de manera loca, con su acomplejamiento de Torá que tenía Freud, pues fue
una humanidad sin ser humano. Esa era la filosofía germánica, una humanidad sin ser humano. Lo que es lo mismo, un superhombre rebajado como animal, ¿verdad? Para adquirir ser superhombre, aunque era una contradicción en sí mismo, se rebaja el hombre hasta lo animal. Entonces, la liberación del hombre es vivir como un animal, según esa filosofía germánica. Es una aberración. Ahora, en la época contemporánea al Cordero como degollado, tuvimos a Ibáñez Serrador. Pasamos de Blasco Ibáñez a Ibáñez Serrador, que fue un cineasta y programador, de los primeros programadores que hubo en España. Y entonces Ibáñez Serrador tuvo sus Chicas del 1, 2, 3, que fue un programa de preguntas y respuestas que cobró gran fama aquí en España en su momento, en 70, 80, incluso 90. Y tuvo sus chicas de Ibáñez Serrador, a las cuales intelectualmente sodomizaría, si no fue a más, y de ahí incluso vinieron actrices, ¿verdad? Actrices hasta hace poco renombradas en España y que tenían su papel de actrices en el cine español. Pero entonces ya llegamos a Almodóvar con su cine, pues, vulgar, 100% vulgar, hasta cáustico, hasta, se puede decir tranquilamente, grosero, se puede decir, pues, homosexual, por supuesto, y tenemos a esa imagen y esa imagen audiovisual que hizo calado en todo el mundo y más aquí en España, de Penélope Cruz gritando Pedro, 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 cuando Pedro Almodóvar ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Entonces, pues ahí gritó Pedro, Pedro, en un registro, se puede decir, según diría la Nueva Era, en un registro acásico, porque fue profético, ese Pedro que gritó Penélope Cruz. Y llegó, pues coincidió en el tiempo, ya coincidió en el tiempo con el cine de Almodóvar, otro homosexual que fue Amenábar, que yo cuando descubrí que era homosexual me quedé pasmado. Pero Amenábar, Alejandro Amenábar, también era homosexual, pero Amenábar ya era otro tipo de cine, más intelectual o pseudo-intelectual, y Amenábar ya era ilegible, incomprensible para mucha parte de España. Para los viejos ya era ilegible, ininteligible, el cine de Amenábar. Los jóvenes, por supuesto, lo disfrutamos mucho, porque era cine de paradoja. Bueno, entonces, pues siguió el circo y en el circo tuvimos a Ángel Cristo. Ángel Cristo, que era, pues eso, un circense, un domador de fieras, domaba leones e intentaba domar también y domó, maltratando incluso a la mujer que se dejó sodomizar por él, cuando la mujer era un tallo de mujer, un caballo, y él era prácticamente, se fue encogiendo más con la edad, era más bajito que ella y encima encogiéndose con la edad, cada vez más. Pero la tenía ahí, sodomizada, ¿no? Hasta que ella se apuntó más a rey Juan Carlos, Bárbara Rey, que era la esposa de Ángel Cristo, se tiró más a Juan Carlos I y tal, y le puso un poquito de infidelidad a su relación con Ángel Cristo. No sé si Ángel Cristo llegó a saberlo o no, pero el punto es ese, ¿verdad? Y eso al día de hoy es de dominio público. Entonces, España siguió con su circo. Y vino ya en los 90, no en los 90, yo creo que esto ya fue en el siglo XXI, la trama Gürtel, que empezó con unos trajes, pero se fue sabiendo cada vez más y acabó en una construcción ilegal en las playas, construcción inmobiliaria que formó parte de la burbuja inmobiliaria y que dejó al país cao totalmente. Tomó parte de esto Valencia, con los jerarcas que hubo en Valencia en ese tiempo, y pues con construir donde no debían, de manera ilegal, se fue especulando, la especulación inmobiliaria que se le llamó, y principalmente allí en Valencia
tuvo unos resultados letales para todo el conjunto de la ciudadanía española. Y tuvimos, siguiendo con los cineastas, a Garci, que Garci también fue premiado. Garci no era un homosexual, sino que era más bien un hurón sediento de fama, ¿verdad? Y como hurón hizo su cine, siendo un oportunista ahí, gozando de la oportunidad que se le presentó de ser director de cine y aprovechando y teniendo también un Oscar para él, ¿verdad? Sobre los años 80 más o menos. Tenemos el caso de Isaac Peral, que fue para explicar el por qué España no pasó a la modernidad militarmente, ni políticamente, ni filosóficamente, ni eruditamente, ni de una manera importante, con un peso más importante en el mundo, por qué se dejó usurpar tan fácilmente por ese poder que le sustituyó, que fue el poder primero francomasón y luego el estadounidense, pues cedieron tan fácilmente porque este Isaac Peral inventó el submarino, fue el inventor del submarino y en España no se le hizo ni caso. Se paseaba por las ciudades presentando esa argucia militar del submarino, pero no se le prestó la menor atención y al final, si hubieran tomado el submarino a tiempo, pues esa armada hubiera seguido probablemente en siglos posteriores siendo invencible y se hubiera adaptado perfectamente a la militarización del siglo XX. Pero no lo creyeron oportuno sus conciudadanos y coetáneos, que no le prestaron la menor atención en el siglo XIX-XX a Isaac Peral, ¿verdad? Es una historia también paradigmática de lo que es la españolada. Y tuvimos, previo a Isaac Peral, a Gustavo Adolfo Bécquer, que fue un romántico español, que conforme se han ido pasando los años, ha sido más doloroso de ver, de estudiar y de leer, porque al romanticismo se le ha hecho pagar cada vez más caro. ¿Por qué? Porque el romanticismo es científico, se basa en la observación de la naturaleza y a la extrapolación a la amada de todos los valores que ves en la naturaleza. Entonces esto no convenía al sistema, lo sacaron de circulación y fueron sacando, luego como vamos a ver, a todos los cantantes melódicos que tomaron también del romanticismo, de Gustavo Adolfo Bécquer y también de Rosalía Castro, la gallega Rosalía Castro, que también fue una romántica. Entonces, al final, pues tomando un poco de Bécquer, no se pudieron quitar el dedo del renglón cantantes como La Oreja de Van Gogh o Mecano, por supuesto que sí, que tomaron de Bécquer. De ahí hicieron unas letras muy hermosas, ¿verdad? Les vino de ahí. Pero poco a poco esto lo fueron sacando de circulación, ¿verdad? Entonces tuvimos Mecano, tuvimos La Oreja de Van Gogh. Por otro lado, en el flamenco, cuando los gitanos se adaptaron a la música regional española, tomaron el flamenco, la guitarra, pues todo el componente de música española, principalmente la guitarra española, y entonces vino Camarón. Camarón fue un abusado, otro abusado más, como abusada también fue por su familia Carmen Amaya, también gitana. Camarón fue estragado, cómodamente dejado como drogadicto, porque les convenía a las discográficas y les convenía principalmente a la gente con las que acordaba los conciertos. Fue un paralelo su vida a la de Héctor Lavoe en Hispanoamérica, y entonces Camarón fue abusado en todos los sentidos y un engranaje más en la cadena de perdición y de estrago mental, espiritual de la humanidad. Entonces también vinieron las folclóricas, ¿verdad? Antes del flamenco incluso ya estaba el folclore español. Las folclóricas, cada folclórica tenía su torero o tenía su famosillo o su famosilla, y entonces las folclóricas y los toreros fueron tomando poquito a poco el país, por lo menos la farándula del país.
Entonces, las folclóricas, incluso cantando coplas, el flamenco, fueron sobreviviendo incluso por encima de la canción melódica que hemos mencionado antes, que toma del romanticismo. Y la canción melódica fueron los cantantes melódicos sacados de circulación totalmente. Y entonces, todos los que tocaron la canción melódica, fíjense en esta situación, todos los que tocaron canción melódica, Paloma San Basilio, Diango, José Luis Perales, María Dolores Pradera, Rafael, incluso luego ya en la modernidad, la más actualidad, Alex Subago, cómplices, presuntos implicados, estos ya últimos más pop, pero todos los que le cantaron al amor fueron minorizados poco a poco en este satanizado país. Incluso la figura, probablemente el cantante junto a Frank Sinatra más famoso de la historia, Julio Iglesias y su papuchi, que dejaba embarazadas con 80 años. Julio Iglesias también fue apartado de circulación y pues tiene su hogar seguramente en Miami, aunque ese no sabe ni dónde vive, pero que quiero decir que fueron minorizados al máximo. Ganaron dinerales. ¿Por qué? Porque lo romántico y lo melódico le gusta a todo el mundo. Otra cosa es que la sociedad se haya querido satanizar a ella misma. Entonces, volvemos a la historia, nos remontamos, hacemos una remontada cual salmón en la corriente, ¿verdad? Y nos vamos río en contra, río a través de la historia, y volvemos a tiempos del Cid, ¿verdad? Sobre el año 1000 y poco, el Cid Campeador. El Cid Campeador fue una obra de Rodrigo de Vivar, si no me equivoco, se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar o algo de eso. Y entonces, no me recuerdo bien, pero el Cid es famoso en España, y el Cid representó lo que es un héroe paternal cuya virtud ya al día de hoy, por supuesto, la virtud del Cid lo descarta en favor de un papado jerárquico. Ya se pierde el héroe paternal, que es el Cid, héroe paternal de España, y se va a favor de un papado jerárquico. Y ese papado ya sin virtud y sin hijas rescatables, como sí tenía el héroe paternal, el Cid. ¿Verdad? Quien lee entienda lo profético que hay en esto. Entonces, después del Cid vinieron conquistadores cada vez más desteñidos, ¿verdad? Como Magallanes, como Bolívar, aunque muchos no nacieron en territorio español, pero eran de ascendencia española. Magallanes, Bolívar, los tomaban como libertadores hasta el día de hoy en ese país, en ese continente de retrasados que es Hispanoamérica, haciendo caso de estos. Al hacer caso te conviertes ya en un retrasado. Al formar toda tu política de estos conquistadores o pseudo conquistadores que no conquistaron más que la penuria de esos países, ¿verdad? Metiendo la misma bazofia de siempre, pues fueron parasitándose, ¿verdad? Y formando ahí un siglo XIX perpetuo. En Venezuela ahí tienen siglo XIX todavía, con Bolívar, y en muchos países así. Magallanes, Bolívar no salen de ahí, están en cíclica, en bula. Entonces, conquistadores, un largo etcétera de conquistadores españoles que allá por donde fueron llevaron el retraso mental a todos aquellos que infortunadamente les escucharon. Y esos conquistadores, supuestamente gente bien preparada, pero que poco a poco también se iba destiñendo, se iba perdiendo su erudición, ¿verdad? Churruca sí fue un erudito, el general Churruca sí fue un erudito, estudió varias carreras y las sacó, bueno, fue un militar destacado, pero poco a poco ya esa erudición y esa capacidad se iba perdiendo. Y entonces nos encontramos con que esa generación de conquistadores nos dejó la secuela de ETA y los GAL, que fue un episodio lamentable en la historia de España, porque ETA fue una banda terrorista vasca para guardar su independencia, para no querer
nada con los españoles y entonces atentaban de una manera muy violenta, ¿verdad? Y entre los atentados de ETA estuvieron los atentados de Atocha del 2004, profético año 2004, y para enfrentar a la ETA se hicieron los GAL, pero los GAL fueron denunciadas, la organización de los GAL fue denunciada como algo totalmente ilegal y acabaron incluso en presidio líderes de los GAL, ¿verdad? Porque los GAL, por así decirlo, querían dar el ojo por ojo y el diente por diente a los asesinos de la ETA y entonces se tomaron incluso más por ilegales y violentos a los GAL que a la misma ETA, a la larga. Pero bueno, eso fue de esa manera. Pero curiosamente, los GAL, no, los perseguidores de ETA, de los terroristas, curiosamente no nació de un partido de derechas, sino de partidos socialistas de izquierdas, ¿verdad? Así que vean ustedes el rastro. Entonces, en esa historia triste durante todos estos años que fue los violentos atentados continuos de ETA, fue el atentado de Atocha, ¿verdad? Como digo, 2004, muy lamentable, pagaron inocentes, ¿verdad? Fue muy lamentable. Y en esas víctimas del terrorismo, entre muchas otras, estuvo Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular muy jovencito, que le quitaron la vida en un episodio que todos recordamos porque se le pidió, se hicieron manifestaciones por todo el país para que no lo mataran y acabaron ejecutándolo sin escuchar al país entero, que se puso en vilo en aquellos días. Y también se recuerda a Irene Villa, que todavía vive, que se le amputaron a la muchacha las dos piernas, ¿verdad?, en un atentado también. Yo recuerdo que cuando fue el atentado de Irene Villa tuvimos un partido, tendría yo unos 11 o 12 años, y dediqué gritando una canasta, una bandeja, y entonces grité, ¡joderos, ETA!, ¿verdad?, con esa edad un poco del pavo, de esos 12 años, pero así lo hice, ¿verdad? Entonces, pues, para dejar toda esa tristeza, fueron saliendo monologuistas y humoristas. Y entonces, llegando esos monologuistas y humoristas, nuevos neopayasos, ¿verdad?, tuvimos la escuela de Emilio Aragón, que era un payaso tal cual, porque era de familia de payasos. Y entonces esa escuela de Emilio Aragón salió en el canal de La Sexta, ¿verdad? Fue su yeshiva de Emilio Aragón, su escuela de otros payasos, pero ya payasos más didácticos, menos gestuales y más tomando el símbolo de la lengua, ¿verdad? Y entonces en esa escuela de Emilio Aragón estuvo, por ejemplo, Eva H., que promocionó en su momento, entre broma y broma, entre pitos y flautas, la zoofilia, el hacérselo con animales, en tono de broma. Bueno, pues eso lo iban metiendo poquito a poco en el circo español. Por cierto, que esa escuela de Emilio Aragón y de sus pupilos como Eva H., que promocionaba la zoofilia, tomaba de un pretérito que fue de un pretérito respecto al siglo XXI, que fue el payaso que era egipcio. El payaso tomó primeramente lugar en egipcio y el payaso hacía sacrificios humanos en el antiguo Egipto, según cuentan las crónicas y los historiadores. Hablando de crónicas, nos vamos a Crónicas Marcianas, ¿verdad?, que tomó de toda esa payasería, pero que ahí salió otra escuela, quizá adversaria de la de Emilio Aragón, con Xavier Sardá y Crónicas Marcianas, ¿verdad? Xavier Sardá, que fue el presentador de ese programa de Crónicas Marcianas, que muchos empezaron a llamar Crónicas Marranas en el momento de que mandaban a strippers en el programa a desnudarse, pero estuvieron reticentes porque más bien que se lo demandaba, era un programa de medianoche y el público más bien que se lo demandó, pero pornografía verbal ya la tenían antes, ¿entienden? Entonces, Crónicas Marranas fue desde su nacimiento. Entonces,
Entonces, pues esa también fue otra yeshiva, ¿verdad? Otra yeshiva de programadores, de que tienen ahora programas radiofónicos, gentes que se iban a burlarse para exponer a gente dejada de la mano de Dios, a gente vagabundos y cagamundos que nadie quería, defenestrados, travestis ancianos, homosexuales gibados, desmolados, monstruos de feria, que ellos exponían de una manera burlesca, ¿verdad? El burlesque viene de Francia Ilustrada. Bueno, pues esa era la burla, ¿verdad? Y al día de hoy son presentadores, actores que tomaron de esa escuela de Xavier Sardá en Crónicas Marcianas. Y tuvimos el Pap Arni, ¿verdad? El Pap Arni fue otro lamentable episodio en el que tomaron parte actores, presentadores de televisión, humoristas, ¿verdad? Que abusaban de niños en ese pub, en el llamado Pap Arni. Busquen ustedes información sobre el caso del Pap Arni y verán que al día de hoy siguen gozando de salir en los medios de comunicación como héroes nacionales, humoristas, presentadores y un largo etcétera, ¿verdad? Incluso estuvieron implicados gentes de la nobleza, supuestos condes y demás. Entonces, en toda esa basura, por supuesto, en ese analfabetismo que encabezó a Europa y que está encabezando hasta el día de hoy Europa, no hay lugar más analfabeto de Europa que España y Andalucía, pues aquí tomó mucho Andalucía y España del quinquillerismo, de los quinquilleros, que son payos agitanados, y de los gitanos, ¿verdad? Entonces fue un quinquillerismo y agitanamiento, pues ya digo, lo hemos adelantado antes, que se servía mucho de la picaresca y que la picaresca luego política tomó de ese quinquillerismo y ese agitanamiento vivaracho, ¿verdad? De gentes despiertas de manera animal, ¿verdad? Para el pillaje, para el fraude, para el engaño, ¿verdad? Y esto también se vivió por ejemplo, en Argentina. Entonces, el fraude y todo esto, ¿verdad? Entonces, como digo, analfabetismo que encabeza Europa aquí en España. Y hasta aquí, por aquí nos vamos a quedar ya, ¿verdad? Y luego ya en otra parte vamos a continuar con este catálogo espiritual de las naciones tratando de España. Así que tengan buen día, besos y abrazos para todos y todas.